Economía, señores, vamos a hablar de economía. Este tema ocupa la agenda de todos hoy día debido a los factores internacionales que se prevé que afectarán a todo, que de hecho ya lo están afectando. Nadie mejor que Henry Hebrard para hablar del tema. Gracias por venir tan temprano, Enfoque Matinal, para orientar a todos nuestros seguidores. Bueno, muchas gracias por la invitación. Regreso a clase también para nosotros hoy, y que regreso con este tema de esa posible crisis internacional y sus impactos sobre el petróleo y sus impactos, pues, obviamente, sobre la economía dominicana, que es altamente dependiente todavía, ¿no?, de lo que pasa con los precios del petróleo. Bueno, vamos a comenzar precisamente por ahí, porque la expectativa está centrada en lo que ha ocurrido en Irán y las repercusiones, una posible reacción. O sea, ¿cómo puede eso afectarnos a nosotros? Te escuché en estos días hacer una valoración, una conversión, vamos a decir, de por cada dólar que sube el barril de petróleo, qué implicaciones tendría para la economía dominicana en pesos, en su presupuesto. Y precisamente comienzo con esa pregunta en específico, porque me llamó la atención lo siguiente. El viernes pasado el barril subió 1,81 y ayer 0,73, o sea, $2.54 durante el fin de semana. Y las posibilidades son, con un mercado nervioso, vamos a llamarle así, de que se siga reflejando la situación en esa zona del mundo en los precios del barril del petróleo. Vamos entonces a valorar cómo nos impacta, cómo nos toca a nosotros. Primero, la parte más fácil de explicar, porque son numeritos nada más, pero son números grandes y eso es la parte que duele. Y después tratar de hablar de lo otro, un poquito más complejo, porque no es algo que necesariamente, eso escapa completamente del control de nosotros aquí en la República Dominicana. Primero, la matemática es del petróleo. Efectivamente, yo en el fin de año pasado, yo había recordado de que por cada dólar que sube el barril de petróleo, en aquel momento se hacía la cuenta de que le significaba a la República Dominicana, por cada dólar que suba el barril de petróleo, buscar 64 millones de dólares adicionales, que si lo multiplicamos por 53 pesos, se nos daba alrededor de 3.300 millones de pesos por cada dólar. Aquí les traigo una primicia, que yo hice el cálculo antes de venir, y no es una buena noticia, pero entonces, yo sé que a ustedes les gustan las primicias, hay que revisar al alza este cálculo, porque en base a lo que han sido el consumo del año 2019, que termina alrededor de no 64, sino de 68 millones de barriles, y la proyección que hay para el 2020, que acaba de iniciar, donde probablemente terminamos alrededor de 70 millones de barriles, a menos que entra muy temprano a producir completamente ya Punta Catalina y que se recupere un poco la generación hidroeléctrica, pues tendríamos entonces no 64, sino 70 millones de barriles, que es el consumo anual de la República Dominicana, por lo que hoy en día mi estimación para el 2020, que cada dólar adicional que sube el barril de petróleo nos está costando 70 millones de dólares adicionales, que si lo multiplicamos por 53, estamos hablando ya casi de 3.500 millones de pesos por cada dólar. ¿Y cuál es la situación? Hoy, si estamos mal contando por lo que va del año, estamos alrededor de 63 dólares el barril, que es la cotización internacional. En el presupuesto del año 2020 se ha proyectado un precio promedio de 59,10. Ejercicio fácil para regreso a clase, 63 menos 59, estamos a 4 dólares de diferencia. 4 dólares por 70, estamos hablando que el nivel de precio de ahorita significaría, versus el presupuesto, buscar adicionalmente 280 millones de dólares para cubrir la factura petrolera. Si lo comparamos con el año pasado, que el precio promedio fue inferior, la diferencia es mayor. Eso quiere decir que para este año, 2020, anticipamos que la factura petrolera del país
pueda superar ligeramente los 4.000 millones de dólares, que es un nivel que no se veía desde el año 2014. Pero hay algo que yo le llamo el colchón, que es la diversificación de la matriz. Ya tú mencionaste a Punta Catalina, pero está el gasoducto de Boca Chica, que está previsto para dentro de 6 meses. Y dice el Banco Central que tiene 7.500 millones de dólares en reservas internacionales que puede, para cualquier imprevisto, podía ayudar a emparejar la carga. Sí, no, de cualquier modo, mira, lo que es importante es ver, entonces, mira, eso es la matemática. Entonces, ahora, esto, ¿cómo está afectando la economía? Y yo creo que hay que distinguir siempre que no necesariamente es lo que debe hacer el Banco Central. El Banco Central maneja la economía a nivel macroeconómico. Entonces, efectivamente, pues uno pudiera decir, mira, no nos está afectando porque de un lado los precios del oro están subiendo por las mismas razones. A mayor riesgo geopolítico, además de que suba el barril de petróleo, también sube el precio del oro, y cuando sube el precio del oro es favorable para la República Dominicana porque exportamos oro. Por otro lado, las remesas siguen creciendo. El año 2019 cerramos por primera vez arriba de 7.000 millones de dólares de remesa. Entonces, efectivamente, vamos a decir que a nivel macroeconómico, un nivel de precio como el de hoy es manejable. Ahora, eso tiene implicaciones para la gente de a pie y para la gente que se moviliza con sus vehículos. Es que efectivamente al subir el precio del petróleo, suben los combustibles, al subir los combustibles, suben los transportes, suben costos de producción, y entonces eso tiene un efecto obviamente sobre la capacidad de tener ese dinero, porque recordemos una cosa, a fin de cuentas, quien paga la factura petrolera no es el gobierno dominicano, somos cada uno de nosotros, porque obviamente esos incrementos del costo de las importaciones petroleras pues se va reflejando en los aumentos de precio que se producen semanalmente en los combustibles. O sea que eso lo termina pagando más temprano que tarde, dicho de paso, es el consumidor final. Con relación al impacto que podría tener eso sobre la estabilidad de la tasa de cambio, que este año el presupuesto creo que la tiene en 53.80. Sí, y un cierre alrededor de 55 pesos. Exacto. Entonces, ¿cómo podría eso impactar? Porque se necesitan mucho más dólares para poder comprar. Mira, todavía entendemos que con este nivel de precio de 63 dólares, que implicaría para el próximo fin de semana un pequeño ajuste al alza, no mucho, pero probablemente alguito. Si se mantiene ahí, básicamente no pasa nada a nivel macroeconómico, eso no es un problema serio. Ahora bien, como estamos entrando en una zona de turbulencia, hay que tratar de ver, mira, cuál es el peor caso, cuál es el mejor caso y cuál es el caso en el cual estamos. Ahorita, si bien es cierto que el precio del petróleo está por encima de lo que hay en la proyección oficial para el presupuesto, ese diferencial es manejable. Ahora, ¿quién determina qué puede garantizar de que el petróleo se quede aquí? Básicamente lo que vaya a pasar ahora. ¿Qué respuesta va a tener Irán? ¿Cuál va a ser la respuesta de Irán a Estados Unidos? ¿Va a seguir esta escalada en el conflicto entre Irán y Estados Unidos? Y en esas crisis que están muy prudentes. Puede ser que el asunto ya se quedó ahí. Ojalá, eso sería la mejor de las... Sería una de las primeras buenas noticias del año 2020. Ahora, en esas crisis es mucho más fácil contar la película después de haberla visto, ¿verdad?, que tratando de explicar un guión que nadie sabe a ciencia cierta quién de hecho lo está escribiendo. Entonces, si sigue la escalada, es altamente probable que vayamos a ver precios de 70, 80, 90, 100 dólares, lo cual ha sido el caso en crisis anteriores. La única diferencia para la República Dominicana, y eso creo que es importante recordarlo, la última vez que tuvimos precio por encima de los 100 dólares, eso no afectó tanto a la economía dominicana en su estabilidad, porque teníamos un acuerdo de Petrocaribe. Y yo creo que es importante recordar que eso había sido una de las grandes bondades de Petrocaribe, es que cuando se dispararon los precios del petróleo, básicamente dinero adicional que había que pagar se consignó como una deuda que de hecho terminamos
repagándola con un fuerte descuento que fue favorable. En esta oportunidad no tenemos esta Petrocaribe. Entonces, nada más lo que hay que esperar y ojalá, pues, mire, la calma vuelva ya en el Medio Oriente, porque hoy en día lo que va a determinar si esos $60 es un techo de precio, lo cual fue durante gran parte del año 2019, o si es el nuevo piso, lo que pudiera ser. Ahora, saber si el techo está en 63, 65, 70, 80, va a depender mucho cuál es el próximo paso en este conflicto. Y el déficit de 110.000 millones que está previsto en el presupuesto para este año, ya con el aumento que se ha generado hasta ahora, ¿cómo eso lo mantiene igual o lo va a aumentar? Claro que obviamente cuando sube el precio del petróleo tiene consecuencias negativas para el presupuesto en términos del tamaño del déficit. ¿Por qué? Porque primero, al subir los precios del petróleo, naturalmente el crecimiento económico se ralentiza. Al ralentizarse el crecimiento económico, las recaudaciones necesariamente son menores a lo que se esperaría. Entonces, es un primer impacto. Segundo impacto, recordemos de que, al igual que en todos los países del mundo, menos los que producen petróleo, los combustibles son una forma muy, pero muy fácil de cobrar muchos, pero muchos impuestos. Entonces, hay un aspecto de recaudación que es muy importante para el Estado, que es el consumo de combustible. Si los precios suben, el consumo de combustible hasta puede bajar. Al bajar el consumo de combustible, entonces las recaudaciones que provienen directamente de los combustibles tienden a bajar. Y finalmente, el tercer impacto negativo es que obviamente te pone presión sobre las cuentas de gastos y más especialmente el subsidio. Ahora, eso era la situación antes de Punta Catalina. Una vez que Punta Catalina está entrando, vamos a ver realmente qué pasa con el tema de los subsidios, tanto para con las pérdidas como el subsidio para mantener la tarifa congelada. Entonces, por este lado, el impacto no es tan grande. El impacto sí que hay, que puede ser mayor actualmente sobre el presupuesto, es viendo lo que son las cuentas fiscales del 2019 y la proyección que podemos tener del 2020, más en este contexto político electoral, donde sí hay riesgos, como en cada año electoral, sobre lo que es el déficit presupuestado. Bueno, y además mencionaste, Henry, algo importante, que a veces no se da entre nosotros matemáticamente. Un aumento de precio podría significar una disminución en el consumo, pero que tenemos una clase media nosotros y media alta, como tan indisciplinada. Aunque recuerdo que una vez el Banco Central hizo ese cálculo y aumento del precio de los petróleos, pero redujo el consumo y quedó más o menos todo equilibrado. Pero el peligro está en el impacto que pueda tener en los costos de los alimentos y del transporte. Ya tú mencionaste algo de eso. Y en un año electoral como este, es sumamente sensitivo ese aspecto. Lo peor que pudiera pasar, y vamos a tratar de ser lo más honesto, sincero y transparente posible sobre este tema, aunque nos baje puntos de popularidad. ¿Verdad? Lo que corresponde hacer es que si suben los precios del petróleo, es seguir haciendo lo que se estaba haciendo, mal que bien, que es que cada semana se refleja bastante bien los movimientos del petróleo con la lista de precios de los combustibles. Obviamente, lo peor que pudiera pasar en términos fiscales y de estabilidad económica sería que, porque estamos en un periodo, obviamente, ya estamos entrando de pleno ya en la campaña electoral, de que entonces no cumplir al 100%, al pie de la letra, con lo que manda la ley 112-00 y caer en la tentación de no reflejar los incrementos del precio del petróleo, lo cual obviamente sería muy simpático para todo el mundo, es muy tentador para cualquier gobierno de turno no reflejarlo durante un periodo electoral. Eso se ha hecho en muchas otras ocasiones y ha sido gravoso. No, y que por eso yo lo estoy diciendo, que ahí, aunque caiga mal, yo creo que lo que es importante ahí es que sí, efectivamente, que no está garantizado tampoco,
que sigan subiendo los precios del petróleo. Si fueran a subir los precios del petróleo, es importante que las autoridades hagan el esfuerzo de no perder de vista de que hay que seguir manteniendo el manejo de la fórmula. Lo alto del precio de los combustibles en la República Dominicana es otro aspecto que tiene que ver con la fiscalidad, con los impuestos, y todos estamos conscientes de que es un tema que hasta que no se pueda tocar el pacto fiscal, que eso sería probablemente después de las elecciones, poder bajar el precio de los combustibles en la República Dominicana depende solamente de la parte fiscal. Fuera del diferencial de los impuestos, si comparamos con países comparables como los de Centroamérica, la diferencia de precio tan grande que hay entre República Dominicana y Guatemala, por ejemplo, es por el tema de los impuestos. Y el turismo, que vemos que el gobierno tiene una política, me parece muy buena para relanzarlo después de la crisis del año pasado. Este nuevo panorama internacional, ¿cómo lo podría afectar? Mira, qué interesante tu pregunta, porque primero, reconocer que efectivamente la muy mala noticia económica del año 2019 fue la crisis que sigue afectando el sector turismo de la República Dominicana, que fue una crisis con varios pilares, porque claro, lo que más se ha hablado, porque fue lo más espectacular, es el desplome que se viene registrando todavía hasta noviembre en la llegada de los turistas desde los Estados Unidos. En el mes de noviembre, si tomamos el mes de noviembre solo, había una caída de un 30% en la llegada de los turistas de Estados Unidos. No tenemos todavía la cifra de diciembre, yo creo que la vamos a tener a final de esta semana probablemente, pero lo que pudimos observar en diciembre en un pueblo como Punta Cana es que efectivamente todavía la falta para tener una recuperación plena y total del segmento de los Estados Unidos. Pero lo que pasa es que además de los Estados Unidos, otros mercados importantes para la República Dominicana ya tenían meses cayéndose. Vamos a rebobinar la película un momentico, si me permiten. En mayo del 2019, o sea, un mes antes de que está lo que llamo la crisis reputacional del turismo dominicano, hasta mayo del 2019, los primeros 5 meses del año, que básicamente ya la temporada completa de alta de invierno 2018-2019, el turismo estaba creciendo un pequeño 4%, pero este crecimiento dependía exclusivamente del crecimiento de los Estados Unidos. El turismo desde los Estados Unidos estaba creciendo un 11%. Quiere decir que si fuéramos a quitar Estados Unidos del total, ya el turismo estaba con cifras negativas. ¿Por qué? Porque mercados importantes como Alemania, Inglaterra, desde Europa, o desde Latinoamérica, con todo el panorama complicado que vimos en el 2019, países importantes, mercados importantes como Argentina, como Brasil, estaban también con cifras negativas. Lo cual hace ver que, mira, tus principales mercados en el 2019, con muy pocas excepciones, todos fueron negativos, pero tu más importante, que es Estados Unidos, tuvo un primer semestre muy positivo, lo que te salva un poquito. El total del año no se ve tan negativo. Si vemos el panorama desde julio, que es el primer mes cuando empieza a bajar el turismo de Estados Unidos, en junio todavía no estaba bajando. De julio a noviembre hay una baja de un 30%, y vamos a ver el tiempo que tome recuperar eso. Entonces, la crisis del petróleo, ¿cómo puede estar afectando? Ya, cuando suben los precios del petróleo, suben los precios de los pasajes, eso no es bueno para el turismo. Ahora bien, la crisis y los altos pasajes puede ayudar a la República Dominicana en el sentido en el cual, por ejemplo, turistas de Estados Unidos que fueran a hacer viajes largos a Europa, a Asia, a países con más niveles de riesgo, se van a quedar más cerca de su casa, y para eso el Caribe tiene una ventaja importante. El Caribe, obviamente, a pesar de la situación reputacional, seguimos siendo el principal mercado. O sea que no necesariamente es todo malo. Desde Europa, tensiones geopolíticas
entre los países de confesión islámica y los países occidentales tiene como tendencia de alejar los turistas europeos, alemanes, ingleses, franceses, de los países árabes, que son competidores directos de la República Dominicana. Entonces, no necesariamente esta crisis pudiera ser completamente mala, como siempre en el caso de la economía del turismo, es una moneda de dos caras, ¿no? Henry, pero atendiendo a que la República Dominicana tiene el mayor crecimiento en la región, parece que va a andar cerca de 5 en el 19, cuando sí, se den las cifras oficiales, y las proyecciones que se están haciendo mínimas, aparentemente son 4.5, de acuerdo a... Sí, el CEPAL tiene 4.7, el Fondo Monetario tiene un poquito más de un 5, el presupuesto del 2020 tiene un 5, pero por ahí bueno, entonces, debe estar por ahí. Sí, a donde voy, que esa relativa salud podría ser un punto a favor para vientos adversos. Sí, no, definitivamente, y de hecho es, si leemos los informes recurrentes, ¿no?, de los organismos multilaterales que pasan revista a la economía dominicana, destacan eso, que efectivamente la ventaja que tiene, a pesar de todos los comentarios, la economía dominicana es precisamente este crecimiento a nivel macroeconómico, sin duda alguna, y que es importante aprovechar esos momentos. Es el mejor de los momentos para volver a visitar la agenda de transformaciones, de reformas estructurales que ya llevamos mucho tiempo ya sin revisar las reformas estructurales. En este sentido, yo creo que es importante ver cómo efectivamente, y eso entendemos, que gane quien gane las elecciones de mayo y junio, o mayo solamente, tiene que hacerse una serie de revisiones al modelo productivo y al modelo económico, de modo que no solamente podamos crecer un 5, sino tener eventualmente hasta una aceleración de este crecimiento, pero más importante que la cantidad o la velocidad del crecimiento debe ser la calidad del crecimiento, porque mira, tener un crecimiento que se traduce más que todo por un incremento de las importaciones, del endeudamiento, y no necesariamente mejorar el nivel de vida de la gente, hemos visto en Latinoamérica el año pasado como, mira, el mejor estudiante del aula de Latinoamérica, que era Chile, o que es Chile todavía, pues mira, hemos visto que eso no te garantiza el éxito completo, porque tú tienes que tener un crecimiento que permita un mejor desarrollo de la gente. Y ahí sabemos que todavía es una agenda pendiente. Qué bien que tengamos este nivel de crecimiento, porque eso debería facilitar pues el transitar este camino, que es un crecimiento que muchos países le envían a la República Dominicana. Ya estamos finalizando, Henry, y no me gustaría que terminemos. La combinación del panorama internacional, la incertidumbre política local, uno siente que nos genera preocupación en el ciudadano de a pie. Ya usted habló de más o menos que usted entiende cómo debe manejarse la macroeconomía, pero al ciudadano común, ¿qué se le recomienda en panoramas como estos? Bueno, yo creo que lo que le podemos recomendar es lo que ya está haciendo desde el año pasado. La gente se está manejando con un poquito más de prudencia. Fíjate que de hecho se fue parte de la relativa ralentización que se ha sentido de la economía, que obligó a mitad de año pasado al Banco Central a intervenir muy fuertemente en la economía, rebajando por 3 meses consecutivos la tasa de interés, flexibilizando encaje legal, permitiendo que haya más dinero circulando. La gran pregunta para el 2020 es que típicamente en un año electoral, hasta el momento, uno tenía muy claro el panorama. Durante el primer semestre, mucho dinero en la calle, crecimiento muy fuerte, y en la segunda mitad todo se contrae. Al igual que el 2019 fue un año preelectoral muy atípico en la parte económica, tengo la impresión de que el 2020 pudiera ser un poquito también atípico. Yo no estoy viendo hasta el momento, ¿verdad?, todo este flujo de dinero. Claro,
tenemos que pasar la campaña municipal, vamos a ver después de las municipales lo que pasa. Por supuesto, tiene que haber ese más dinero en el primer semestre que en el segundo semestre, eso da a movilizar un poquito. Yo creo que lo que hay que hacer, efectivamente, mira, no volverse loco, tratar de ser muy disciplinado en el gasto, ojo con eso. Y yo recuerdo, Lula en Brasil lo decía a la gente, porque en la economía no todo es racional, el comportamiento es muy importante. Si yo creo que las cosas van a ir mal, yo voy a actuar de manera que las cosas vayan mal. Por ejemplo, si yo estoy pensando comprar una estufa, porque tengo el dinero para comprar la estufa, y no, mira, mejor yo no lo hago porque viene una crisis, yo no compro la estufa, y el no comprar la estufa, pues ayuda a que venga la crisis. Entonces hay que manejarse con prudencia, y nuevamente, mira, hay una serie de acontecimientos que no depende de la República Dominicana, que es el tema del precio del petróleo. Todo lo demás que depende realmente de nosotros, hacer que este proceso electoral sea transparente, que no haya mayores problemas, primero con las municipales en febrero y después en mayo. Pues mira, eso es parte también del ciudadano, de ser, de actuar responsablemente. Todavía es muy temprano para pensar que sea un mal año, hasta hay muchos indicadores positivos, pero sí, estamos empezando el año 2020 con un poquito más de turbulencia, probablemente de lo que hubiésemos deseado. Señores, turbulencia económica sí hay muchísima, y hemos disfrutado muchísimo y aprendido bastante con Henry Gebra esta conversación en este momento tan importante. Gracias por venir nuevamente a Enfoque Matinal. Gracias por la invitación y nuevamente todo lo mejor para este año 2020. Muchísimas gracias, y ustedes continúen con Enfoque Matinal, que todavía queda mucho más contenido.